Buenas tardes, amigas y amigos. Vamos a empezar a desarrollar el tema que hoy nos ocupa. ¡Empezamos! Ya en época romana, este lugar era el centro de la actividad social, política y religiosa de la ciudad y estaba situado en el cruce de las dos vías más importantes de Bárquino, el Cardus de norte a sur y el Decumanus de este a oeste, tal como mandaban los cánones de diseño de cualquier típico asentamiento romano. Aquí estaba situado el foro y el templo dedicado a Augusto. Han pasado años, siglos y milenios, pero las dos calles principales que se cruzan perpendicularmente siguen estando aquí, impertérritas a pesar de tanto tiempo transcurrido, y las sedes del poder político también. De hecho, desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XIX, estas eran dos calles lúgubres y estrechas que no se diferenciaban demasiado de las otras del barrio. El aspecto actual de la plaza de Sant Jaume data del año 1823, época en la que se reurbanizó y se bautizó como Plaza de la Constitución, en honor de la Constitución de 1812, la Pepa. Se abría el nuevo eje comercial con la abertura de la calle Ferran, en honor de Fernando VII, curiosamente nefasto para Cataluña, y con ella se ensanchaba un espacio otrora pequeño y atiborrado de edificios. La idea del ayuntamiento era realizar una avenida completamente recta desde las Ramblas hasta la Ciudadela. Para hacerse una composición del lugar, del cómo y el porqué de todo ello, debemos conocer, aunque sea someramente, a los personajes protagonistas de los hechos y el momento histórico en que se produjeron. Y empezaremos por el personaje más siniestro y olvidado de todo este afer, un francés de origen llamado Charles d'Espagnac. D'Espagnac, más conocido como el Conde de España, ha sido uno de los personajes más siniestros de la historia contemporánea de nuestro país. Exaltado absolutista, beato compulsivo y extrambótico personaje, fue durante 5 años amo y señor de Cataluña, persiguiendo y exterminando a todos los sospechosos de liberales, no sin antes haber pasado a sangre y fuego a los ultraabsolutistas, todo con el consentimiento de su rey, Fernando VII. Esta es su macabra historia, el silencio de los corderos, un juego de niños. De todas formas, en la charla de hoy esbozaremos unas pinceladas de su vida y de sus hechos, y que se merece mucho más tiempo del que disponemos hoy. Fanático y siniestro, la historia de Charles d'Espagnac, una de sus más desconocidas de la historia de España, es digna de formar parte de una galería de malvados. Charles d'Espagnac nació en Foix, Francia, en 1775, en el seno de una adinerada dinastía. Hijo del marqués de Espagnac, pertenecía a una familia de origen hispano afincada en la vertiente norte de los Pirineos. De muchacho entró a servir en la corte de Luis XVI, pero cuando estalló la Revolución Francesa en 1789 y su familia fue perseguida, varios de sus parientes murieron en la insurrección realista de la Vendée. Tuvo que emigrar a Inglaterra y desde allí a España, donde llegó en 1792. Su objetivo era vengarse y participar en la invasión del Rosellón, que Carlos IV estaba protagonizando en ese momento en la guerra contra la Francia revolucionaria, cosa que consiguió al darle el rey español el oportuno permiso. Así, con 17 años y con el grado de capitán del ejército español, invadió su propio país, cuando en
1820 Riego se pronunció y reimplantó la Constitución de Cádiz, el conde vio con desesperación cómo su nueva patria comenzaba a seguir la senda revolucionaria tan odiada por él. Así, junto al duque de Angulema y los 100.000 hijos de San Luis, invadió España en 1823, poniendo fin al trienio liberal e inaugurando la década ominosa. En esa época, el ayuntamiento estaba ejecutando el proyecto de unir las Ramblas con la Ciudadela, pasando por lo que entonces era el centro de la ciudad. Dicho proyecto era una vieja aspiración de todas las fuerzas represoras que durante siglos habían actuado en Barcelona y que topaban con sus calles estrechas y llenas de curvas y recodos. La corona y su brazo militar dieron toda la prioridad del mundo y la casualidad hizo que precisamente en la Ciudadela era donde vivía y tenía su ejército represor el capitán general Charles d'Espagnac, un demente asesino del cual podemos dar cuenta en otra ocasión de sus malévolas excentricidades. Una de sus locuras que se relacionan con la creación de la Plaza de Sant Jaume la pasamos a relatar a continuación. La calle, proyectada por el ayuntamiento, pasaría por el centro de la ciudad, donde se construiría la plaza comentada. Poco tiempo después de iniciarse las obras, Espagnac consideró que no iban a buen ritmo y decidió acelerarlas. Para ello, manda al ejército y hace demoler las escaleras de las casas afectadas. Los vecinos los sacan por las ventanas, los arrojan a la calle y cuando los padres de familia vuelven por la noche a su hogar, solo encuentran que ruinas. Muy pocos podrán llevarse sus enseres personales. Esta fue una de sus más sonadas fechorías y abusos de poder a los que era tan adicto. Pero hubo más. Fernando VII dirá de él: está loco, pero para estas cosas no hay otro. La calle se construyó hasta llegar a lo que es en la actualidad la plaza, en donde quedó en pie la iglesia y convento de Sant Jaume, que el conde no se atrevió a demoler por lo ultrarreligioso que era. Solo un ejemplo. El conde de España, beato y fariseo, siempre acudía a las ceremonias religiosas cargado de estampas, escapularios. No conforme con arrodillarse, permanecía buena parte de la misa con los brazos en cruz y con los ojos cerrados o en blanco, para sugerir el éxtasis divino que le embargaba. En una ocasión, en medio de la misa, fue presa de tal arrebato místico que las convulsiones de su cuerpo hicieron que cayeran sonoramente sus rosarios y medallas. Una acción más que sospechosa y muy posiblemente destinada a impresionar a los reyes que estaban presentes. Tiempo después, se encontró una solución imaginativa para la iglesia, que consistió en trasladarla unos metros más allá, respetando incluso su orientación cardinal. Piedra a piedra se incorporó a la misma calle Ferran en el número 28. Ya dedicaremos un capítulo a contar sus muchas excentricidades. Finalmente, en 1848 se completa la calle de Ferran hasta la plaza de Sant Jaume. En este sentido, hemos de tener en cuenta que Fernando VII no dejaba de pertenecer a una saga muy particular y la sangre Borbón corría por sus venas. Haremos una breve aproximación biográfica y anecdotaria para comprender un poco la forma de llevar sus obligaciones de Estado. Fernando VII nació en 1784 en San Lorenzo del Escorial, hijo primogénito de Carlos IV y María Luisa de Parma. Tuvo dos periodos de reinado.
de marzo a mayo de 1808 y de 1814 hasta su muerte en 1833. Obligado a abdicar en Bayona, pasó toda la guerra de independencia preso en Varennes, donde incluso llegaría a solicitarle a Napoleón Bonaparte ser hijo adoptivo suyo mediante la siguiente carta: mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad, el emperador nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Una buena prueba de su narcisismo fue su firma oficial: yo, el rey. Sufría de impotencia sexual. También tenía una importante e íntima deformidad: macrogenitosomía. Se trata del desarrollo excesivo de los genitales. Al parecer, los médicos del rey diseñaron una especie de anillo acolchado que, puesto en el pene, impedía la introducción de toda su longitud. Mérimée, en correspondencia privada, refiere a Stendhal como una mujer de confianza le relató la noche nupcial de Fernando con Amalia de Sajonia, y el terror de la reina ante un miembro viril, largo como un taco de billar, fino en su base como una barra de lacre y ancho como un puño en su punta. Aparición tardía de los caracteres sexuales secundarios. No se afeitó hasta 6 meses después de la boda. Su acusada timidez y su abulia, que tanto molestaron a su esposa, le incapacitaron para hacer frente a una situación para él imprevista. Por otro lado, el rey era además un fumador empedernido de cigarros, lo que le hacía tener un aliento fétido, pero fétido. Historiadores como el marqués de Villaurrutia afirman que desde pequeño el rey mostró ser insensible al cariño de sus padres o cualquier otra persona, cruel y taimado, y como rey, y a pesar de no haber habido nunca un monarca más deseado, fue cobarde, vengativo, despiadado, ingrato, desleal, mentiroso, mujeriego y cazurro, y en fin, desprovisto de cualquier aptitud para ser rey. Mesoneros Romanos, periodista de la época, cuenta que en 1818, en motivo de su visita a la exposición pública de industria española, cuando los fabricantes de telas catalanes le mostraron su género, pidiendo medidas proteccionistas, el rey exclamó: «Bah, todas estas son cosas de mujeres», y se fue a dar un paseo por el Retiro. El rey era un gran aficionado al billar y solía jugar con los miembros de su camarilla. Estos, deseosos de agradar al soberano, procuraban siempre fallar sus golpes y hacer que las bolas quedasen en inmejorable situación para que el monarca hiciese sucesivas carambolas. De ahí proviene la frase hecha: así se las ponían a Fernando VII. También hizo fortuna el apelativo que se les puso a esa raza de aduladores, ya que se les empezó a llamar pelotas y hacer la pelota en referencia a las bolas del juego a que tan aficionado era a jugar y a ganar a este descerebrado monarca, pues a su nombre se acabó dedicando la calle de Fernando VII.
¿Cómo quedó estructurada la plaza? Bueno, pues efectivamente la plaza antes era un pequeño rincón abierto casi al azar, donde estaba la iglesia de San Jaume con su cementerio. Una vez fueron demolidas las casas y trasladada la iglesia a la calle Ferran, nacía el nuevo corazón político de Barcelona. Queda flanqueado a lado y lado por dos edificios imponentes, el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Ambas instituciones ya existían en época medieval y son aún hoy en día las encargadas de gobernar la vida de catalanes y barceloneses. Entre los años 1931 y 1939, la plaza tuvo el nombre oficial de Plaça de la República. Las raíces históricas del Ayuntamiento de Barcelona hay que buscarlas en la creación en 1265 por parte del rey Jaume I, el conquistador, del Consell de Cent, que tenía su sede en la escribanía de la ciudad, situada en el actual Saló de Cent. El edificio se remodeló durante la segunda mitad del siglo XIV y su fachada gótica en la calle Ciutat se inauguró en 1400. La fachada gótica es de obligada visita por las curiosidades que contiene. En 1847, y tras la remodelación de la plaza con la abertura de la calle Ferran, el arquitecto Josep Mas Vila se encargó de realizar la fachada neoclásica que hoy contemplamos. Se trata de una estructura neoclásica. Tiene un esquema donde se adelanta la parte central para remarcarla en el primer piso con 4 grandes columnas con capiteles jónicos que forman el balcón presidencial, donde se instaló una placa en relieve de Saldoni Guixà que se realizó con motivo de la inauguración en 1840 de la Plaza de la Constitución. Esta placa ya contenía alegorías mitológicas que luego se trasladaron al frontón del ático. Estaba dedicada a la Constitución de 1837 y la plaza ha estado colgada hasta 2013, cuando fue retirada. Actualmente se conserva en el Museo de Historia de Barcelona y en su lugar figura otra con la inscripción Ajuntament de Barcelona y el escudo de la ciudad. Sobre todo, esta placa se colocó sobre esta placa se colocó en 1852 un gran reloj realizado por un tal señor Garzón, diseñador de la empresa relojera Favac, que en aquella época estaba instalando relojes en las estaciones de ferrocarril por toda Europa. Este reloj fue el protagonista de la retransmisión por televisión española de las campanadas de fin de año de 1973, que hasta entonces se había retransmitido desde la Puerta del Sol de Madrid y que continuó realizándose en la capital de España en años posteriores. Podemos observar que el número 4, en números romanos, está formado curiosamente por 4 palitos en lugar del tradicional palito y V a su derecha. Su explicación está en que durante el año 1370 el relojero Henry de Vic recibió un encargo para realizar el reloj que se colocaría en la torre del Palacio Real de Francia. Actualmente se lo conoce como la Conciergerie o el Palais de la Cité. Quien fuera rey en ese entonces, Carlos V de Francia, le recriminó al artesano el porqué de haber representado el 4 como un palito y una V. El relojero no tuvo muchas explicaciones y le señaló que era así como se escribía en números romanos. Pero Carlos V, el monarca que por cierto
era apodado como el Sabio, respondió muy enfadado: el rey nunca se equivoca. Por tanto, debió continuar con la obra y utilizar los 4 palitos como el número 4. Aún no le hemos visitado, pero tenemos referencia precisa que el reloj fabricado por Henry de Vic continúa colocado allí. Igualmente existen otras teorías que, según una recopilación de información del Instituto Británico de Relojería, este uso tiene su origen en motivos estéticos, ya que los 4 caracteres, 4 palitos, crean una simetría visual con su opuesto en la esfera. El número 8, una V y 3 palitos, también de 4 dígitos, que no consigue el número 4, porque el número 4 es un palito y la V. Otra teoría especula con otro efecto visual, repartiendo la esfera en 3 zonas. La primera con 4 horas en las que los protagonistas sean X y palos. La segunda zona de 4 horas con Vs y palos. Y una tercera zona con las 4 horas con solamente palitos. Sea como sea, desde entonces los más afamados relojeros acatan las órdenes de Carlos V, que para algo era el Sabio. El reloj tiene la forma de una gran péndola o péndulo, también vinculado a los relojes, y se mantiene suspendido entre las 4 columnas del balcón del centro. En la parte baja, a ambos lados de la entrada, en unas hornacinas están las esculturas del rey Jaime I y del consejero Joan Fiveller, obras del escultor Joan Bouvet, inauguradas el día 6 de junio de 1844 por la reina Isabel II. Siguiendo la simetría de la parte central, los laterales están formados por 2 cuerpos de 3 plantas con grandes ventanales de medio punto en la planta baja, ventanas con balcones y sus correspondientes viseras en el primer piso y ventanas más pequeñas en el segundo. La reforma de las casas consistoriales del arquitecto Josep Mas presentaba una nueva fachada principal. El proyecto fue aprobado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1831 y ya se contemplaba la presencia de esculturas en la planta baja y en el coronamiento. En aquel proyecto inicial, las esculturas que adornaban la fachada eran las estatuas de Hércules, el mítico fundador de la ciudad, y de Minerva, la guerrera representante de la Barcelona industriosa. Los turbulentos años que siguieron no permitirían que las obras finalizaran hasta la década siguiente. Llegado el momento de encargar las 2 estatuas previstas, el consistorio decidió sustituir las imágenes previstas por las de el rey Jaime I y Pau Claris, que había sido presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1638 y 1641 y proclamador de la República Catalana dentro de la Guerra Franco-Española. Ese estado duró una semana, del 16 al 23 de enero de 1641, en que fue derogada. En 1844, cuando aún la prensa seguía publicando los nombres de los personajes inicialmente escogidos, se cambió la imagen de Pau Claris por la de Joan Fiveller. El porqué de la presencia de este rey, el Jaime I, es muy claro. Fue el impulsor de la creación del Consell de Cent, que posteriormente se convertiría en el actual ayuntamiento. Hijo de Pere II de Aragón, dicho el católico, y María de Montpellier, su padre,
que acabaría repudiando a la reina, solo llegó a concebirlo mediante engaño de algunos nobles y eclesiásticos que temían por la falta de un sucesor, y la colaboración de María, haciendo creer a Pedro que se acostaba con una de sus amantes. Este episodio se produjo en el Palacio de Mirabeau, en Montpellier. Tras una larga noche de embestidas sexuales, la sorpresa fue cuando, al descorrer las cortinas por la mañana e invadir la luz del sol toda la estancia, el rey descubrió agazapados 24 nobles, 2 notarios, el secretario del obispo y 13 damas de la corte, un total de 40 personas, testigos de lo ocurrido unas horas antes. El destino quiso que María quedara esa noche encinta del sucesor a la corona. El nacimiento se produjo el 2 de febrero de 1208, festividad de la Candelera. Para escoger el nombre de para escoger el nombre del recién nacido, la reina encendió 12 cirios que representaban a los 12 apóstoles. El que más tardó en consumirse fue el de Santiago Apóstol, Jaime. Muy pronto protagonizó el pequeño Jaume episodios dignos de mención, como su secuestro por Simón de Montfort del Cid, después de la batalla de Muret. Tras la muerte de su padre, Pere Sagón, en la contienda, todavía en poder de Simón de Montfort, Jaume sufrió un atentado en su cuna. Le tiraron una gran piedra, pero no fue alcanzado. En 1214, Inocencio III, tras arduas negociaciones, hizo devolver al niño a su familia. Estuvo casado 2 veces. El primer matrimonio, con Eleonor de Inglaterra, fue anulado por evidentes vínculos familiares. El segundo matrimonio se celebró con Violante de Hungría. Entre esos 2 matrimonios hubo otro al que no se le dio publicidad y que se mantuvo en secreto por expreso deseo del rey, y fue con una dama llamada Teresa Gil de Vildaura. Se explica que el rey Jaume I dio palabra de casamiento a una noble dama llamada, como hemos dicho, Teresa Gil de Vildaura, un tiempo después, y por motivos de Estado el rey se comprometió con Violante de Hungría. Teresa le reclamó la palabra dada, que en aquellos tiempos era un compromiso inquebrantable. El rey públicamente negó haberse comprometido, y corría el año 1246 cuando el rey se confesó con el obispo de Girona, Berenguer de Castellbisbal. Reconoció que había mentido y que era cierto que había empeñado su palabra con la noble. El obispo envió un mensaje cifrado al Papa Inocencio IV explicándole lo ocurrido, rompiendo así el secreto de confesión. ¿Por qué lo hizo? No se sabe si fue por defender a Teresa o simplemente pensando que en Roma podían hacer uso de esa información con fines políticos. Jaume I, viendo que no recibía el permiso papal para su enlace con Violante, indagó y por un confidente supo lo que había hecho Berenguer. El rey llamó al obispo a la corte y cuando estaba en su presencia, como castigo a su traición y al quebrantamiento de su voto, mandó que el verdugo le cortase la lengua. Era el castigo ejemplar para el que había roto el secreto de confesión. Siempre ha quedado la duda de si el secreto de confesión que rompió Berenguer fue el de la promesa de matrimonio o algo más político. En todo caso, el obispo
se fue de la lengua y el rey, al sentirse traicionado, no dudó en tomarse la justicia por su mano y cortársela. El rey Jaime I tiene muchas otras anécdotas destacadas que, por ser de interés, podríamos comentarlas en otra ocasión. El rey murió en Alcira el 27 de julio de 1276. Lo enterraron en la Catedral de Valencia, donde permaneció 2 años. En 1278 sus restos fueron trasladados al monasterio de Poblet. En el próximo capítulo, el porqué de la estatua de Joan Fiballé en la fachada. Describiremos el escudo del ático. Conoceremos la historia de la Generalitat y su emblemático edificio. Conoceremos unas peculiares marcas en las piedras de su fachada. Son afiladoras de espadas. Descubriremos los elementos más antiguos de la plaza, unas columnas con 2000 años de antigüedad. Comentaremos también un segundo reloj en la plaza, el carrillón del Palau de la Generalitat, y conoceremos a la concertista titular. El pavimento de la plaza es otra joya desconocida. Y por último, el edificio de la Caja de Pensiones, mutilado pero espectacular.